cuando él se acerca, dice que Dios le habla a Moisés por medio de esta zarza. Dice que le dice: Moisés, Moisés. Él le dice: quítate los zapatos que traes puesto, porque el lugar donde tú estás aquí, este lugar es santo. Entonces vemos cómo Dios empieza a hablarle a la vida de Moisés. Vemos que Dios empieza a revelarle un plan a la vida de Moisés. Dice que Dios le empieza a decir a Moisés, le dice: Moisés, yo he escuchado el clamor de mi pueblo en Egipto. Dice: yo he mirado su aflicción, he oído su clamor y he conocido sus angustias. Y dice: y por lo tanto he descendido para liberar a mi pueblo de Israel de Egipto. El pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto. Eran esclavos, llevaban muchos años esclavos en Egipto. Y Dios dice que había escuchado su clamor y su aflicción. Dice que por eso había descendido para librarlos. Dice que Él los quería llevar a una tierra que era una tierra buena, una tierra donde fluía leche y miel. Y vemos que Dios le dice a Moisés: por tanto, ven, dice, y yo te voy a enviar para que tú vayas a Egipto y saques a mi pueblo de Egipto. Entonces, en estos primeros capítulos del 3 y 4, vemos que Dios le revela el plan y el propósito que tenía para Moisés. Le dice que quería que Moisés fuera a Egipto y que libertara a su pueblo, que lo sacara, porque Él los quería llevar a que le adoraran a una tierra mejor. Quería que ellos fueran libres. Entonces Dios le revela el propósito. Dios quería usar a Moisés en esto. Él quería llevarlo y usarlo como libertador en Egipto. Pero vemos la reacción que tiene Moisés. Vemos que Moisés, dice ahí la palabra de Dios, que empieza, al ver el propósito que Dios tenía en su vida, dice que él empieza a tomar unas ciertas actitudes. Vamos a estar viendo el día de hoy 5 actitudes que tuvo Moisés. La primera de ellas está en Éxodo 3, 10 y 11. La primera palabra que Moisés puso, o que él dijo, ¿quién soy yo? Moisés empieza a decirle, le contesta y le dice: ¿quién soy yo para que tú me envíes a mí a Egipto? Dice: ¿quién soy yo? Él se sentía menos, no se sentía capacitado. Vemos a un Moisés que se sentía limitado. Dijo: ¿quién soy yo para presentarme a Faraón? Dice. El pueblo de Egipto en ese entonces era una potencia, militarmente, económicamente, y él se sintió chico. Él dijo: ¿quién soy yo para que me mandes a mí? Dijo: ¿quién soy yo? Le dijo Moisés a Dios, le dice: ¿quién soy yo para que tú me mandes? La segunda cosa que él les dijo, y si el pueblo de Israel me preguntare que quién me envió, porque Jehová le había dicho a Moisés, le dijo: yo soy el Dios de tus padres, de Abraham, de Isaac, de Jacob. Él le dijo: yo soy el que te envío, ve porque yo voy a estar contigo. Pero Moisés le dice: bueno, si tú vas a estar conmigo y el pueblo de Israel me pregunta que quién me envió, ¿qué les voy a decir yo? La segunda cosa que él puso, el pero que él puso, él les dijo: ¿qué les responderé? Dijo: ¿qué les voy a decir yo que quién me envió? Entonces la segunda cosa que dice Moisés: ¿qué les responderé si ellos me preguntan que quién es el Dios, cómo se llama el Dios que me envió? Él dijo: ¿qué les voy a responder? La tercera cosa que dijo Moisés está en Éxodo 4:1, que fue lo que acabamos de leer. Él dijo: ellos no me van a creer, ellos van a decir que no se me ha aparecido Jehová. Ellos dirán, no me creerán porque dirán que no se me ha aparecido Jehová. La tercera cosa que él dijo fue: ellos no me van a creer. Vemos la primera cosa: ¿quién soy yo? La segunda: ¿qué les voy a responder? Y la tercera cosa dice: no me van a creer. La cuarta cosa que él dice, la cuarta excusa que él dice, está en Éxodo 4, en el versículo 10. Ahí dice que Moisés le dijo: yo soy tardo en el habla y torpe de lengua. Entonces vemos a un Moisés que al ver el llamado que Dios tenía para su vida, empieza a excusarse. Vemos a un Moisés que se siente limitado, se siente menos, no se sentía preparado para lo que Dios lo estaba mandando a hacer. Dios lo quería usar yendo a Egipto para libertar a su pueblo, pero él no se sentía capacitado. Él mismo decía: ¿quién soy yo? Él dijo: ¿qué les voy a decir al pueblo si me dicen que quién me envió? Él les dijo: de cierto que ellos no me van a creer, van a decir: no se te ha aparecido Jehová, no me van a creer. Y lo cuarto que les dice: yo no sé hablar, yo no soy bueno hablando enfrente de la gente, ¿cómo me vas a mandar a mí a Egipto? Dijo: soy tardo en el habla y torpe de lengua. Entonces aquí vemos un Moisés que al mirar
en lo que Dios lo quería usar en su vida era, a nuestros ojos naturales, si nos vemos, era algo que se miraba complicado. Era ir un hombre a sacar un pueblo que estaba esclavo en una nación poderosa. Sí, Moisés empezó a verlo con sus ojos naturales. Pero en este versículo que empezamos, dice que Jehová le dijo: Moisés, ¿qué es eso que tú tienes en tu mano? Fue como que Jehová diciéndole a Moisés: ok, Moisés, ya te oí que me dijiste que quién eres tú para que yo te envíe. Ya te oí que tú dijiste que qué les vas a decir. Ya te oí que tú dijiste que ellos no te van a creer. Lo último que él dijo es: yo no sé hablar. Ya te oí todo eso, pero ahora yo te hago esta pregunta: ¿qué tienes tú en tu mano?, le dijo Moisés. Y dice que Moisés respondió: una vara. Entonces vemos cómo Dios quería que Moisés se enfocara en lo que él tenía, porque él estaba enfocado en lo que él sentía que él no tenía. Se sentía menos, se sentía chico. Y dice, Dios le dice: ¿qué es lo que tú tienes en tu mano? Y dice que Moisés le dice: una vara. Entonces Dios quería que Moisés se enfocara en lo que él tenía, que era la vara, porque Dios quería usar eso en la vida de Moisés. Esa vara que él tenía era lo que Dios quería usar en la vida de Moisés. Entonces el día de hoy, mi hermano, si Dios le hiciera la misma pregunta: ¿qué es lo que tú tienes en tu mano el día de hoy? Si a lo mejor te dijeran: David, ¿qué es lo que tú tienes en tu mano? Si a lo mejor, Edwin, ¿qué tienes en tu mano? Dios quiere usar lo que nosotros tenemos. Él quiere usar lo que nosotros tenemos en la mano. ¿Qué era lo que tenía Moisés? Una vara. Si nosotros vemos lo que era una vara, dice que la vara era un palo que era de un metro de altura a 2 metros, que tenía como un gancho así en la punta. Dice que la vara se usaba para pastorear a los animales en el desierto, se usaba, dice que para matar serpientes, y dice que se usaba también para ayudarse a caminar en el desierto. Pero en sí, la vara, ¿qué era? Era un simple palo. ¿Qué valor tenía esa vara de Moisés? ¿Cuánto valía un palo de madera ahí? No valía mucho, pero era lo que Dios quería usar en la vida de Moisés, una vara. ¿Qué podemos aprender de esto? Que a Dios le gusta usar lo ordinario que nosotros tenemos, lo poco que nosotros tenemos, para propósitos grandes en Él. Entonces Él nos quiere usar con eso que nosotros tenemos. A lo mejor el día de hoy usted dice: pues ¿qué tengo yo? ¿Qué es lo que Dios me ha dado? A lo mejor usted puede decir: quizá yo tengo algo muy pequeño, ¿cómo me va a usar Dios a mí? O a lo mejor tú dices: yo solo tengo un poquito de fe el día de hoy. Y a lo mejor ahí como que se anda medio tambaleando, ¿verdad? Pero Dios quiere usar lo que nosotros tenemos. Dios nos quiere usar, sea mucho, sea poco, Él nos quiere usar. Por eso dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradarle a Dios. Porque cuando Dios nos quiere usar, es necesario que nosotros nos enfoquemos en lo que Él nos ha dado. Porque Moisés se empezó a enfocar en lo que según él no tenía. Pero Dios ya conocía las limitaciones que tenía Moisés, y aún así lo estaba llamando. Le dijo: ve, porque yo voy a estar contigo. Él le dijo: yo voy a poner las palabras que tú tienes que hablar. Tú solo tienes que ir. Moisés solo tenía que ver lo que él tenía, que era una vara. Dios quería usar lo que Moisés tenía. Amén. Entonces en este día, hermano, meditemos en qué es lo que nosotros tenemos, qué es lo que Dios nos ha dado, qué es lo que podemos usar para servir a Dios. Amén. Si usted se pregunta el día de hoy: ¿qué tengo yo? ¿Qué es lo que Dios me ha dado? Le voy a leer un poquito de las cosas que tenemos el día de hoy. ¿Cuántos de aquí tienen voz? Yo creo que todos, ¿no? ¿Cuántos tienen manos? ¿Cuántos tienen pies? ¿Cuántos tienen fuerzas? A lo mejor un pandero, un chofar. Tenemos varias cosas que podemos usar para alabar a Dios. ¿Cuántos son jóvenes aquí? Aún los que son ancianos pueden ser usados por Dios. No nomás porque a lo mejor una persona esté anciana diga: no, es que Dios a mí ya no me puede usar, ya mis años, mis fuerzas. No, Dios te quiere usar. A esos ancianos Dios los puede usar aconsejando a los jóvenes. A lo mejor puede haber un muchacho aquí, un niño que diga: no, yo estoy muy joven, todavía no. No, así dijo, lo mismo dijo Jeremías. Pero ¿y cómo usó Dios a David? Era un niño y Dios lo usó. Si aquí tú tienes un carro, a lo mejor por medio de ese carro Dios te puede usar. ¿Para qué?
para a lo mejor darle un ride a alguien que no tiene para venir aquí. ¿Cuántos de aquí tienen tiempo? Todos de aquí tenemos nuestro tiempo, pero ¿lo usamos para servir a Dios o nos entretenemos en otras cosas? ¿Será que podemos usar nuestro tiempo para alabar y adorar a Dios, para honrar su nombre? Entonces, ¿qué tenemos el día de hoy? Estamos vivos, tenemos vida. Ya con el simple hecho de estar vivos, Dios nos puede usar. Amén. En esta tarde vamos a estar viendo dos personajes que Dios usó con lo que ellos tenían en la mano. Dos personajes de la Biblia que Dios usó. Amén. Les invito que si me pueden acompañar, por favor, en Jueces 15, el versículo 14 y 15. Jueces 15, versículo 14 y 15. Y este primer personaje es Sansón. ¿Lo tienen, hermanos? Jueces 15, 14 y 15. Dice así: y así que vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó, y mató con ella a 1000 hombres. Este primer personaje dijimos que es Sansón. Como todos a lo mejor conocemos la vida de Sansón, Sansón era un hombre que dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios descendía sobre Sansón y Sansón tenía una fuerza sobrenatural. Entonces dice aquí la palabra de Dios que él extendió su mano y agarró una quijada de asno, una quijada de un burro que estaba fresca y que con esa mató 1000 hombres. Pero ¿qué fue lo que pasó en esta historia? Dice la palabra de Dios que Sansón se había casado con una filistea. Entonces dice que él había ido a visitar a su mujer, pero su suegro dice que no lo había dejado entrar, sino que le dije: yo me percibí que tú aborrecías a mi hija, y por eso dice se la di a otro hombre. Entonces vemos que el suegro de Sansón en este pasaje le juega como una mala jugada, ¿verdad? No lo deja ver a la mujer y se la da a otro hombre. Entonces Sansón dice que él juró que se iba a vengar de los filisteos. Entonces dice que Sansón va y caza 300 zorras, 300 animales, y les amarró las colas y dice que les prendió fuego. Y estas zorras fueron por los campos de los filisteos y dice que quemaron todos los campos que había ahí de los filisteos. Entonces dice que cuando los filisteos se dieron cuenta que se habían quemado sus campos, dijeron: ¿quién ha hecho esto? Entonces dice que le dijeron que lo había hecho Sansón. Dice la palabra de Dios ahí que los filisteos fueron a Judá a buscar a Sansón para matarlo. Lo querían prender, lo querían agarrar por lo que había hecho. Y dice que los mismos ancianos de ahí de Judá le dijeron a Sansón, fueron y lo visitaron donde estaba y le dijeron: hey, dice, ¿por qué nos has hecho tú esto a nosotros? Dice, ¿qué no sabes que nosotros estamos bajo el dominio de los filisteos? Entonces ellos estaban bravos con Sansón porque ellos estaban dominados por los filisteos y habían venido para hacerles guerra por la culpa de Sansón. Entonces ellos van y hablan con Sansón y dice que Sansón se entrega, le dice: ok, solo júrenme por Jehová, dice que ustedes no me van a matar. Júrenme que ustedes no me van a matar y entréguenme. Entonces dice que los ancianos, dice que le amarran las manos, y fue lo que leímos. Le amarran las manos con 2 cuerdas, dice que estaban nuevas. Entonces ya cuando lo iban a entregar, dice que los filisteos salieron al encuentro de Sansón, y fue lo que leímos. Dice, y las cuerdas se le cayeron porque vino el Espíritu de Jehová. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Sansón, y dice, y cuando venía el Espíritu de Dios sobre Sansón, él tenía mucha fuerza. Dice que las cuerdas se le caen, y cuando venía ese ejército de filisteos, él dice que extiende su mano, ahí vio un hueso, una quijada de un burro, y la agarra, dice, y con esta mata 1000 hombres. Entonces, ¿qué era lo que tenía Sansón? Era una quijada de asno. Si nosotros nos ponemos a pensar
que era una quijada de asno en contra de espadas, de escudos, de corazas. No era nada, pero fue lo que Dios usó en la vida de Sansón. Una quijada de asno. Sabemos en sí que no era esa quijada de asno, era el poder de Dios usando lo que Sansón tenía. Por eso el día de hoy Dios nos quiere usar con lo que nosotros tenemos. ¿Qué tenía Sansón? Él solo extendió su mano y lo primero que halló ahí, con eso se defendió. Entonces Dios quiere usar nuestras vidas con lo que nosotros tenemos. Amén. Entonces por eso el día de hoy es: no mires lo que no tienes, mira lo que tú tienes. Así es el tema, mira lo que tienes. Dice Sansón nomás extendió la mano, lo primero que halló, y con esa le dio a los 1000. ¿Qué nos enseña esto? Que Dios nos quiere usar con lo que nosotros tenemos. Amén. Por ahí se dice una anécdota que había un joven, de estos jóvenes que nomás miraban lo que no tenían. Era un joven de lo que nomás miraban lo que no tenían en ellos. Dice que este joven llegó con un pastor y le dice al pastor: pastor, mire, ¿qué puedo hacer yo? Dice, mire, ¿en qué me puede usar Dios a mí? Dice, ¿qué tengo yo para servir a Dios? Dice que el joven llega con el pastor y le dice: pastor, mire, yo no canto, yo no toco ningún instrumento, yo no predico, yo no enseño a ningún niño, ¿qué hago yo para servir a Dios? Que le dijo: ¿en qué me puede usar Dios a mí? Dice que este pastor le contesta, se ríe, le da risa, y le contesta al muchacho, le dice: mira, mijo, le dice, ¿tú has escuchado alguna vez la historia de cuando Sansón mató con una quijada de un asno, de un burro, 1000 hombres? Él le dice: sí, pastor, yo la he escuchado, pero ¿qué tiene que ver con que Dios me puede usar a mí? Dice: ¿qué tiene que ver eso conmigo? Dice que el pastor le contesta: bueno, mijo, mira, si Dios, dice, usó la quijada de un asno, de un burro, para matar 1000 hombres, dice, ¿qué no podrá hacer Dios con un burro entero? Entonces dice que, como que nos da a entender esto. Si Dios usó una quijada de un animal para matar 1000 hombres, que no nos pueda usar a nosotros. Amén. Entonces, ¿qué aprendemos el día de hoy de eso? Que Dios nos quiere usar, pero es necesario disponernos, es necesario mirar lo que Él nos ha dado. Amén. ¿Qué hubiera pasado si Sansón a lo mejor se hubiera puesto con su mirada en lo que no tenía? Hubiera dicho: bueno, pues esto no me va a ayudar contra esos hombres armados. ¿Qué voy a hacer con esto? No, mejor que me lleven, me agarren y ya. No, pero Sansón, él nomás extendió la mano y con eso. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos? Dios nos quiere usar con lo que nosotros tenemos. Amén. Vamos a estar viendo el segundo personaje el día de hoy. Les pido que si me acompañan a 1 Samuel 17:40. La segunda pregunta es: ¿qué tenía David? ¿Qué tenía David en su mano? Primera de Samuel 17:40. Amén. Dice: y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se dirigió al filisteo. Entonces, ¿qué es lo que dice ahí que tenía David? Tenía 5 piedras y una honda. Entonces, todos conocemos, la mayoría de los que estamos aquí, yo sé que conocemos esta historia. Desde chiquitos se nos ha contado esta historia, pero a lo mejor hay alguien que no se la sabe. Entonces la voy a contar. Lo que pasa en esta historia dice que había guerra entre el pueblo de Israel y el pueblo de los filisteos. Entonces dice que se habían juntado unos en un lado, otros en otro, y dice que de en medio del campamento de los filisteos, dice que había salido un hombre que era muy alto de estatura, era un gigante. Entonces dice que este hombre había salido a retar al pueblo de Israel. Dice que les dijo: envíen un hombre que pelee conmigo, dice. Si este hombre puede más que yo, nosotros les vamos a servir a ustedes. Pero si yo lo venciere, si yo puedo más que él, dice,
ustedes van a ser nuestros siervos. Entonces, este hombre había salido a retar al pueblo de Israel. Y dice la Biblia que este hombre tenía 40 días, que salía en la mañana y salía en la tarde. Decía, denme un hombre para que pelee conmigo. Entonces dice que la palabra de Dios, que nadie del pueblo de Israel quiso pelear con este gigante, le tenían miedo. Entonces, ¿cómo es que llega David a este lugar? Dice que el padre de David lo envía a que le llevara provisiones a sus hermanos, porque él tenía 3 hermanos en el ejército. Entonces dice que cuando él va llegando, este filisteo venía saliendo, igual, retando al pueblo de Israel, denme un hombre que pelee contra mí, y retando otra vez, ya llevaba 40 días. Entonces dice que llega David, y cuando va llegando David, dice que él oye las palabras del filisteo. Pero la Biblia nos dice que David oye y mira a este filisteo, pero él no miró como el pueblo de Israel lo había visto. Él no oyó ni miró como el pueblo de Israel, él no le tuvo miedo. Él dijo, ¿quién es este simple humano, este incircunciso, para que esté retando a los escuadrones del Dios de Israel? Vemos que él no empezó a mirar lo que no tenía, él no miró lo grande del gigante, de este guerrero. Él empezó a mirar las victorias que Dios le había dado a él. Él le dijo a Saúl, yo al rey de Israel, le dijo, yo voy a pelear contra este gigante, le dijo, y yo lo voy a vencer, porque a mí Dios me ha librado del oso, del león. Dice, cuando a tu siervo, dice, se venían estos animales a quererse llevar una oveja, dice, yo les echaba mano, yo los mataba. Vemos a un David que empieza a mirar las victorias que Dios le había dado a él. Él no miró lo que no tenía, él no dijo, yo no soy un guerrero, yo no sé pelear, ¿cómo voy a pelear yo contra ese guerrero que está armado? No, él dijo, yo he vencido a estos osos, a estos leones, y Dios me va a dar la victoria contra este filisteo. Entonces dice la palabra de Dios que Saúl le quiso dar la armadura que él tenía a David, le quiso dar su espada, todas las corazas, su casco, todo. Y dice la Biblia que David no se sentía a gusto. Él le dijo no, y fue lo que leímos. Le dijo que él agarró 5 piedras del arroyo lisas y agarró su honda, y con esto se dirigió al filisteo. ¿Qué era entonces lo que tenía David en su mano? Era una honda y 5 piedras. Entonces dice la palabra de Dios que David va y se enfrenta con el filisteo con esta honda y 5 piedras. Entonces el filisteo, al mirarlo, dice que era un muchacho, un joven, dice que se burla de él y le dice, ¿qué eres tú para que vengas a mí con palo? Dice, ¿qué soy yo, perro? Dice, para que tú vengas a retarme con eso, tirando piedras. Era un hombre que era un guerrero alto, gigante, y se burló de David. Pero dice que David le dijo, otra vez David mirando lo que él tenía, él le dijo, así como Dios me ha librado de aquellos animales, Dios me va a librar de ti. Y te voy a derrotar, le dijo, y te voy a matar y a cortar la cabeza. Entonces, cuando llega ese momento de que se enfrentan, dice que David agarra su onda, empieza y le da en la mera frente. Entonces dice que este hombre cae y David agarra su espada y lo mata. Entonces, ¿qué es lo que vemos de esta historia? Si usted se pone a pensar, o si David hubiera dicho, ¿qué es esta onda, esas piedras, para que yo me enfrente a este hombre tan grande? Este guerrero era un hombre preparado, era un hombre que sabía luchar, que sabía pelear. Y David era un pastor de ovejas. Estaba como que desanivelada la balanza, ¿no? Pero vemos que David empieza a tener fe, empieza a mirar con otros ojos. Él empezó a ver las victorias que Dios le había dado a él. Él no miró lo que el guerrero tenía, él miró lo que él tenía. Entonces el día de hoy Dios nos quiere usar con lo que nosotros tenemos. ¿Por qué fue que David no se puso lo que tenía Saúl? Porque no era lo que él estaba acostumbrado a usar. Dios a él lo quería usar con lo que él sabía usar. Entonces a lo mejor el día de hoy usted puede decir, a lo mejor aquel hermano tiene estos dones, yo no los tengo. A lo mejor aquí hermana hace esto bien y como que a mí no me sale. Pero no se enfoque en eso, enfóquese el día de hoy en lo que usted tiene, en lo que Dios lo puede usar a usted. Debemos de disponer nuestro corazón, nuestras vidas y rendir lo que nosotros somos a Dios, y Dios lo usa, así como Dios usó a David con esta onda y estas 5 piedras. Amén.
Ahora vamos a la tercera pregunta del día de hoy. ¿Qué es lo que tengo yo? Pregúntese eso usted. ¿Qué tiene usted el día de hoy? ¿Qué tengo yo el día de hoy? ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Vemos que Moisés tenía una vara, ¿verdad? Sansón, lo primero que salió ahí, una quijada de asno. David, una honda y 5 piedras. Ahora el día de hoy, ¿qué tenemos nosotros? ¿Qué es lo que Dios nos ha dado a nosotros? Lo primero que vamos a ver el día de hoy es, nosotros tenemos la palabra de Dios. Y les pido que si me acompañan en 2 de Timoteo 3:16 y 17. 2 de Timoteo 3:16 y 17. ¿Lo tienen, hermanos? Me dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, algo de lo que nosotros tenemos, que Dios nos ha dado, que Dios nos ha dejado, es su palabra. Amén. Dice que esta palabra es útil para enseñarnos, para redarguirnos si estamos en algo incorrecto, para corregirnos, para instruirnos, dice, en justicia, a fin de que seamos enteramente preparados. ¿Para qué? Para toda buena obra. Entonces Dios nos ha dejado su palabra. Dice la palabra de Dios, que la palabra de Dios es un arma poderosa. Dice que es la espada del Espíritu. Entonces Dios nos ha dejado su palabra para que nosotros la meditemos, la aprendamos, para que nosotros vivamos esa palabra. Dígame, ¿de qué sirve un guerrero si tiene una espada y cuando viene el enemigo se queda con la espada ahí nomás metida en la bolsa ahí? ¿De qué sirve? De nada. Si un enemigo viene a querer pelear con un guerrero y tiene la espada ahí y no la saca, no desenvaina esa espada, ¿qué pasa? Nada. Entonces, ¿qué pasa si nosotros venimos cada domingo y nomás cada domingo la leemos? O si ahí nomás la tenemos, ahí nomás guardadita. Es necesario sacar la espada, usar la palabra de Dios. Dice que la espada del Espíritu es un arma. Dios nos ha dado armas que dice que no son carnales, que son poderosas en Dios. Dice que para la destrucción de fortalezas. Pero si tenemos la espada guardada y no la usamos, si estamos siendo bombardeados toda la semana ahí con un pensamiento que te dice, tú no puedes, Dios no te va a usar a ti, ¿qué tienes tú para dar? ¿Quién eres tú? ¿Qué le vas a decir al pueblo? El pueblo no te va a creer. Y nosotros ahí con la espada metida nomás así. No, saquen la espada, use la espada. Si sabemos que el enemigo va a tratar de hacernos esos, ¿qué es lo que dice la palabra? Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Pero si usted está pensando, no, es que sí es cierto, no puedo. No, Dios no me puede usar a mí, ¿qué voy a decir? ¿Quién me va a creer? No, todo lo podemos ¿en quién? En Cristo. Entonces, la espada es para usarse. Desenvainen la espada, sáquenla. Tenemos que usar la palabra. ¿Qué es lo que tengo yo el día de hoy? ¿Qué es lo que tiene usted? Dios nos ha dejado su palabra. Amén. Entonces, hay que usar lo que tenemos. Amén. Lo segundo que nosotros tenemos, que Dios nos ha dado, es su Espíritu. Si me pueden acompañar en 1 Corintios 3:16. Primera de Corintios 3:16. Amén. Dice así, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces aquí la palabra de Dios nos está diciendo que nosotros somos templo de Dios y que el Espíritu mora ¿en dónde? En vosotros. ¿Qué quiere decir que mora en vosotros? Que está adentro, que vive en nosotros. Entonces, algo de lo que Dios nos ha dado, la pregunta es, ¿qué tengo yo? ¿Qué tiene usted? Es su Espíritu. En el Antiguo Testamento, antes de que viniera la gracia, de que descendiera el Espíritu Santo en el Pentecostés, nosotros en ese tiempo el Espíritu Santo solo venía
y se iba. Por eso era que profetizaba, que profetizó el rey Saúl. Por eso era que David mataba a esos gigantes. Por eso era que Sansón venía a esa fuerza y hacía cosas maravillosas, ¿verdad? En Dios. Pero ahora nosotros tenemos el privilegio de que su Espíritu dice que mora en nosotros. Entonces, ¿qué tenemos el día de hoy nosotros? Tenemos su palabra, tenemos su Espíritu. Les invito que si me acompañan también en Juan 14, 17. Juan 14, 17. Juan 14, 17. Dice así: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces aquí nos dice otra vez que el Espíritu Santo mora con nosotros. Dice que mora con nosotros, está con nosotros, pero dice está en ti. Tú lo tienes dentro. Desde el momento en que nosotros creímos en Jesús, el Espíritu Santo vino a morar en nosotros. Entonces, ¿qué es lo que tengo yo? ¿Qué es lo que tiene usted? Desde el momento que usted creyó en Jesús, usted tiene el Espíritu de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? No es con ejército, no es con fuerza, es con mi Espíritu. Y si nosotros tenemos el Espíritu de Dios, podremos vencer, amén. Entonces tenemos su palabra, tenemos su Espíritu en nosotros. Y lo tercero que quiero que veamos, tenemos dones y talentos. Si me pueden acompañar en Primera de Pedro 4:10. Primera de Pedro 4:10. ¿Tenemos? Amén. Dice así: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué dice aquí? Cada uno según el don que ha recibido. Dice que cada uno de los que estamos aquí, desde que creemos en Jesús, recibimos un don. Dios nos da algo a nosotros, un don. ¿Para qué? Dice ahí. ¿Qué dice? Para ministrarlo a otros. Entonces, con lo que Dios nos ha dado, ese don que tenemos, Dios quiere que lo usemos para servir a otros, servir en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Pero ¿qué es lo que tenemos? Otra vez la pregunta. ¿Qué es lo que Dios te ha dado? Su palabra, su Espíritu. ¿Qué más tienen el día de hoy? Dones, talentos. Dice que hemos recibido un don. Cada uno según el don que ha recibido. Entonces Dios nos ha dado dones, Dios nos ha dado talentos. La pastora decía hace 3 semanas que esta mujer, que era su don, su talento, hacer túnicas. ¿Y qué hacía? Hacía buenas obras. Entonces el día de hoy necesitamos mirar lo que Dios nos ha dado. Porque si miramos lo que no tenemos, si nos enfocamos en lo que quizá no somos, en lo que no somos buenos, nos vamos a desanimar. Es necesario tener fe. Amén. En Mateo 25:14, no lo tiene que buscar, dice la palabra de Dios, en este pasaje es la parábola de los talentos. Entonces dice que Jesús dijo que el reino de los cielos era semejante a un hombre que yéndose lejos, dice que llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Dice que a uno de ellos le dio 5 talentos. Los talentos era dinero, ¿verdad? Dice que a uno de ellos le dio 5. Al otro dice que le dio 2. Y a otro, al tercero, dice que le dio 1 talento. Y dice ahí que a cada uno le dio conforme a la capacidad de cada uno. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno, Dios nos ha dado algo en nuestras vidas. Dios te ha dado un don, un talento, una habilidad, conforme a tu capacidad. Pero dice que a todos les dio. A uno 5, a uno 2 y a otro le dio 1. Y dice que después de que les dio los talentos, dice que se fue lejos. Entonces dice que el que recibió 5 talentos,
dice que fue y negoció ese dinero y dice que le sacó provecho a esos 5 y dice que hizo otros 5, se ganó otros 5. Entonces dice que el que tenía 2 hizo lo mismo, fue, negoció ese dinero y se ganó otros 2, ya tenía 4. Pero dice que el siervo que le habían dado un talento nomás, dice que este siervo fue y cavó un hoyo en la tierra y dice que escondió ese talento. Entonces dice que después de mucho tiempo vino el Señor, el amo de estos siervos, a hacer cuentas con ellos. Entonces dice que cuando llegó con el primero, le dice, ok, yo te di 5 talentos. Y el siervo le dice, tú me diste 5, yo lo invertí, hice esto y gané otros 5. Entonces dice que su Señor le dice, bien, buen siervo fiel, dice, en lo poco tú has sido fiel, yo te voy a poner en lo mucho. Entonces dice que este siervo, dice que él entraría algo a su Señor. Luego dice que va con el segundo, al que le había dado 2 talentos. Entonces dice que el que tenía 2 talentos lo invirtió y se ganó otros 2. Entonces dice que le dice, Señor, tú me diste 2 talentos y yo gané otros 2. Entonces le dice otra vez este patrón, el Señor de estos hombres, le dice, bien, buen siervo fiel. En lo poco, dice, tú me has sido fiel, yo te voy a poner en lo mucho. Pero llega este hombre con el que le había dado solo 1. Y dice que cuando llega con este hombre, dice que el que le había dado un talento, lo sacó de donde lo tenía enterrado, ¿verdad? Y le dice, Señor, yo conocía que tú eres un hombre duro, dice, que ciegas donde no sembraste, dice, y recoges donde no esparciste. Y dice, y tuve miedo y escondí ese talento en la tierra. Él le dice, aquí tienes tu talento. Entonces dice que este hombre le dijo, siervo malo y negligente. Dice, ¿sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí? Dice, ¿por qué no fuiste tú? Dice, y aunque sea lo pusiste, lo hubieras puesto en el banco, dice, para que aunque sea me hubieran pagado mi dinero con intereses. Pero este hombre, ¿qué fue lo que hizo? Dice que fue y escondió el talento. Entonces, hermanos, si nos ponemos a reflexionar en esto, el hombre que escondió el talento, pueden ser aquellos que se enfocan en lo que no tienen. En vez de mirar lo que Dios les ha dado, lo esconden. Dicen, no, a mí Dios no me puede usar. Yo tengo estos defectos, yo tengo estos errores. Yo no soy bueno hablando enfrente de la gente. Y se esconden. Imagínense, hermano, cuando Dios nos llame a cuentas. Si nos dijera aquel día, ¿qué hiciste con lo que yo te di? ¿Qué fue lo que tú hiciste con lo que yo te di? Con el tiempo que te di. Yo te bendecí para que tú sembraras en el reino de Dios, para que ayudaras al pobre. ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos dio? ¿Qué hacemos con nuestro tiempo? ¿Será que a veces desperdiciamos nuestro tiempo en cosas que no deberíamos? ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado? Este hombre dice que escondió su talento. Lo que Dios le había dado era para que él le sacara provecho. Era para que él, dice que o lo invirtiera o los otros que hicieron. Dice que negociaron y sacaron producción, pues. Con lo que ellos tenían, Dios los usó y hicieron el doble de eso. Pero este siervo dice que el amo le dice, siervo negligente. Dice que le dijo siervo inútil. Dice que a lo iban a sacar afuera, donde había oscuridad y donde iba a ser el crujir de dientes. ¿Por qué? Porque escondió lo que su Señor le había dado. No miró lo que él tenía, lo escondió. Dijo, yo conocía que tú eras duro, y se escondió. ¿Será que algunos de nosotros nos estamos escondiendo el día de hoy? Que estamos a lo mejor mirando o excusándonos, a lo mejor así como Moisés. No puedo, ¿quién soy yo? Tú no me puedes usar a mí. ¿Qué les voy a decir a la gente? La gente no me va a creer a mí. Mejor envía a otro que lo haga allá, fulanita. No, Dios te quiere usar el día de hoy
con lo que tú tienes. Amén. Pero nos estamos disponiendo, estamos viendo eso que Dios nos ha dado, o estamos mirando lo que no tenemos. ¿Qué estamos haciendo el día de hoy? ¿Estamos escondiendo ese talento? ¿O estamos mirando en fe y accionando con lo que Él nos ha dado? Debemos de creer en Dios, porque dice que sin fe es imposible agradarlo a Él. ¿Qué fue lo que tuvo que hacer Moisés? Tuvo que dejar esas excusas. Dice que Jehová le dijo: ve, dice, porque yo voy a estar contigo. Yo te voy a dar las palabras que tú tienes que hablar, le dijo. No vas a ir solo, yo voy a ir contigo. Pero ¿qué fue lo que hizo Moisés? Tuvo que dejar esas excusas. Tuvo que dejar el yo no puedo, el quién soy yo, el qué les voy a responder, el yo no sé hablar. Tuvo que dejar todo eso y empezar a mirar lo que Dios le había dado, que era una vara. Debemos de empezar a mirar lo que Dios nos ha dado el día de hoy, porque Él nos quiere usar con lo que nosotros tenemos. Amén. Pero nos estamos disponiendo, hermanos, el día de hoy, o estamos enfocados en eso que no tenemos. A lo mejor nuestras imperfecciones, descalificándote tú mismo cuando Dios ya te está dando algo. Dios ya te ha llamado a servir, te dio su palabra, te dio su espíritu. Deberíamos sentirnos privilegiados que tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. No es cualquier cosa, es su espíritu. Está en nosotros. Él prometió estar con nosotros, que dice, todos los días hasta el fin del mundo. Nos dejó su espíritu. Pero porque a veces nos enfocamos en eso que no tenemos. Cuando Él te dice: yo te di mi palabra, te di mi espíritu, te di dones, te di talentos. Enfócate en lo que yo te he dado, porque yo te quiero usar con lo que tú tienes. Amén. Pónganse de pie el día, en este día, amén, esta tarde. Como conclusión, mis hermanos, Dios nos quiere usar con lo que Él nos ha dado, pero es necesario mirar eso que tenemos. Amén. Inclinen sus rostros, vamos a orar. Amén. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, porque tú nos has hablado a través de tu palabra, Dios. Tú nos invitas el día de hoy, Señor, a mirar lo que tú nos has dado. Ayúdanos, Dios, a no enfocarnos en eso que no tenemos, en el quién soy yo, en el no me van a creer, en el no puedo. Ayúdanos, Dios, a mirar lo que tú nos has dado. Tú nos has dejado tu palabra, Señor, esa espada, Señor, la espada del Espíritu, Señor, para defendernos. Tú nos has dado tu Espíritu, Dios. Tú nos has dado, Señor Jesús, dones, talentos. Ayúdanos en este día, Señor, a poder mirar lo que tú nos has dado, Señor, a tener esa fe que necesitamos para accionar, para ver más allá de lo que no tenemos. Gracias, Dios, por este pueblo, Señor, y por tu palabra, Señor. Gracias porque yo sé que tú has hablado a nuestras vidas el día de hoy, Señor. Te pido que tú sigas obrando en nuestras vidas, Dios, y nos ayudes, Señor, a mirar eso que tú nos has dado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Yo le voy a invitar a que si se puede acercar al altar un momento. Si usted quiere sentarse,